La paz y la bendición del Altísimo sea sobre cada uno de ustedes. Una vez Magui Kefas Ben Abraham, para darle continuidad al estudio del arrebatamiento como tal. Vamos a dirigirnos al libro de Primera de Reyes. Vamos al capítulo 11, verso 30. Fíjense lo que dice. Y tomando a Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. El profeta Ahías tenía una capa nueva, la agarró y la rompió en 12 pedazos en representación de las 12 tribus de Israel. Seguimos leyendo. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así ha dicho el Señor Dios de Israel. He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo. Vemos entonces que el Señor manda al profeta a profetizarles, valga la redundancia, a Jeroboam, que le va a entregar el gobierno sobre 10 tribus de las 12 tribus de Israel. Aquí vemos entonces cómo el Estado de Israel, la nación de Israel, se divide en dos. Del norte, el gobierno lo va a tener Jeroboam, y para el sur, el gobierno lo va a tener Roboam, hijo de Salomón. Jeroboam viene de la casa de José, descendiente de José, descendiente de Efraín, y así sigue la línea sucesoria de esa casa. Y Roboam, obviamente, hijo de Salomón, David, de la casa de Judá. Vemos entonces aquí cómo la nación de Israel se divide en dos reinos. El reino del norte, que es la casa de Israel, pasó a llamarse así. También le decían reino de Samaria. La capital de ese reino era Samaria. O el reino del norte, simplemente le decían. Y al sur tenemos la casa de Judá, que también le dicen, que es conocida como la casa de David. Tenemos dos reinos aquí. En la muerte de Salomón vemos entonces cómo la nación se divide. Fíjense que ya aquí Jeroboam es descendiente de José, y a la descendencia de José se le está dando cierto gobierno. Claro está que Jeroboam, si seguimos leyendo, se desvía a la idolatría, y Dios por castigo le manda el rey Senaquerib y lo dispersa, se lo lleva cautivo, y otros salen dispersos por todo el mundo conocido. Acompáñenme ahora al libro del Génesis, Bereshit. Génesis capítulo 48. En este contexto, si leemos el 47, leemos desde el 47-27 y todo el capítulo 48, vamos a dar cuenta que Jacob, Israel, padre de los 12 hermanos, ya iba a morir, tenía una edad avanzada, 147 años. Él, antes de morir, manda a llamar a José. José viene con sus dos hijos, con Efraín y con Manasés. Jacob sabe perfectamente quiénes son sus nietos. Obviamente sabe quiénes vienen con su hijo José, pero cuando José los para al frente de Jacob, fíjese la pregunta que hace Jacob. Vamos a leer el 48:8 del Génesis. Y vio Israel a los hijos de José, y dijo: ¿quiénes son estos? A primera vista pareciera que Jacob por la vejez no los reconoce. Pero si estudiamos bien la Biblia, sabemos que esta pregunta que Jacob hizo, Israel hizo esa pregunta, fue una pregunta profética. ¿Quiénes son estos? Sin embargo, José viene y le responde: son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: acércalo ahora a mí y lo bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, y él los besó y les abrazó. Y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Fíjese que ya como le vengo diciendo, ya Jacob estaba avanzado de edad. Sin embargo, la pregunta que él hace sobre los nietos no es porque no podía ver, porque si seguimos leyendo más adelante,
ya Jacob tenía una orden de parte de Dios como tal para bendecir a los hijos de José, a los nietos de él. Fíjense lo que dice el verso 18. Y dijo José a su padre, no, así no. Bueno, voy a leer el verso 17. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Ahora sí, el 18. Y dijo José a su padre, no, no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. No es que Jacob no podía ver, sino que ya tenía órdenes del Eterno de cómo iba a bendecir a los hijos de José. Jacob le responde a José, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él. Bueno, vamos a seguir leyendo. Su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Su descendencia formará multitud de naciones. Cuando el Señor le da el gobierno a Jeroboam, ellos cometen mucha idolatría. Y el Señor, por ese acto de esos actos abominables, lo dispersa. Pero atrás de todo eso hay un trasfondo, hay algo oculto. Esta descendencia de Efraín, que es de la casa de José, se tenía que dispersar por todo el mundo para bendecir a todas las naciones de la tierra, para poder conformar un conjunto de naciones, como dice aquí. Hoy en día esas ovejas perdidas de la casa de Israel están en todos lados, y muchas, el 99% ha perdido su judeidad, o sea, su identidad judía como tal. En estos últimos días estamos viendo cómo las ovejas perdidas de la casa de Israel están regresando a las raíces hebreas del cristianismo. Esto quiere decir que no están invalidando los mandamientos de Dios, sino que más bien están buscando cumplirlos. Jacob, cuando lleguen sus nietos, hace la pregunta, ¿quiénes son estos? No es porque no podía ver, sino que simplemente es una pregunta profética. Vamos al libro del profeta Isaías. Profeta Isaías, vamos al capítulo 60. Fíjense lo que dice el profeta Isaías en su capítulo 60. 60, verso 8. El profeta Isaías, en relación del arrebatamiento, hace la siguiente pregunta. ¿Quiénes son estos? La misma pregunta que hizo Jacob. ¿Quiénes son estos? Pregunta profética. Que vuelan como nube y como palomas a su ventana. Vemos entonces que cuando se restaure ya la casa de Israel, va a ocurrir un evento. Dios mismo va a alzar a la casa de Israel y parte de la casa de Judá también entra allí a los cielos. El profeta Isaías en un sentido literal lo aclara. Van a volar como nubes, como palomas a su ventana, realizando la misma pregunta profética que realizó Jacob. Fíjense lo que dice el Apocalipsis. Vamos al libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis comienza en sus 3 primeros capítulos con el mensaje a las 7 comunidades, a las 7 congregaciones o iglesias, como la quieran llamar. Entonces el Señor empieza a darle los mensajes a las iglesias, y la última iglesia es la que tiene mayor auge en estos últimos días, que es la iglesia de Laodicea. Son iglesias laodicianas que lo que están es buscando dinero para hacerse ricos aquí materialmente, pero son pobres y desventurados delante del Señor. Fíjense lo que dice. Escribe el ángel de la iglesia de Laodicea, he aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero,
el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Le dice a lo de la iglesia, la Odisea, lo que le gustan, que le pacte el dinero, que le den dinero, cada ratico pacta tu dinero, dame ofrenda, sacarle real al pueblo. Fíjense lo que dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Este tipo de iglesias, que lo que hacen es puro buscar enriquecerse a costilla de lo demás. Fíjense que Jesucristo le está hablando fuerte. Y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabe que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esta gente de esta iglesia, que ahorita tienen mayor fuerza, son unos miserables, pobres, ciegos, desnudos, delante del Señor, porque lo que están es buscando enriquecerse. Fíjense, una vez que concluye este periodo de esta iglesia que ahorita lo que está buscando es dinero por todos lados, fíjense lo que dice comenzando el 4º capítulo, finalizando el periodo de esta iglesia: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, obviamente, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esto. Aquí hay en un sentido, un nivel sentido oculto. Aquí cuando el Elohim mismo le dice sube acá al apóstol, es para indicarnos que finalizando el periodo de esta iglesia, en su mayor auge, que es ahorita, en estos tiempos, va a haber un alzamiento del pueblo de Dios. Sube acá con voz de trompeta. A la final trompeta se tocará la trompeta, y los muertos en Mashiach resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, así como lo está indicando el profeta Isaías, que vuelan como nubes. Después, fíjense que dice: y yo te demostraré lo que sucederá después del arrebatamiento, después de estas cosas. Una vez que suceda este arrebatamiento, esta iglesia laodiceana y otros más se van a quedar sobre la tierra. ¿Qué va a suceder? Muchos se van a arrepentir y van a regresar a Dios en la semana 70, cuando los juicios comiencen a agarrar mayor fuerza. Muchos se van a arrepentir. Fíjense lo que dice el Apocalipsis 7:13. 7:13, Apocalipsis. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? Vuelve la pregunta profética: ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo les dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado su ropa y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Cuando haya el arrebatamiento, parte de Israel se va a quedar abajo. Cuando digo Israel, estoy diciendo las 12 tribus, los que están injertados a Israel también con el Mesías. Parte se va a quedar abajo, y todos ellos se van a arrepentir, como bien yo estaba nombrándolo de la iglesia de la Odisea, se van a arrepentir y van a proceder dando su vida, van a proceder a la salvación como tal. Van a dar su vida por causa del Mesías, por causa de la fe, y se van a ser salvos. Como dijo Jesús, el que quiera salvar su vida, estoy hablando ya de la semana 70, el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda, la ganará. La paz y la bendición del Altísimo sea sobre cada uno de ustedes.